Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver cómo interpretar el calendario económico. Para nosotros poder interpretar el calendario económico, lo primero que tenemos que hacer es abrir obviamente una página donde podamos ver un calendario económico que sea confiable, que la fuente sea confiable y los datos siempre mantengan actualizados. Nosotros como calendario económico usamos esta página que es de fxstreet.es. En esta página, como lo hemos venido diciendo habitualmente en los anteriores videos, la idea es que ustedes creen una cuenta acá, como pueden ver aquí tengo pues mi usuario y mi cuenta creada. Creen su propia cuenta, es una cuenta, se pueden registrar gratis. Y la idea es que creen su cuenta para poder cambiar la zona horaria y poder ponerla de acuerdo a la zona horaria donde se encuentren. Esto nos brinda mayor facilidad a la hora de leer un poco la hora en la cual va a ser la noticia. Entonces, recomendado que se suscriban acá a esta página en el calendario económico, creen su usuario y cambien la zona horaria, porque de lo contrario, si no tienen un usuario en esta página, pues no los va a dejar hacer esto. Entonces, calendarios económicos hay muchos, ya hemos comentado también que hay muchísimas otras páginas de calendarios económicos que son muy buenos. Está Forex Factory, está el calendario económico de investing.com, está el calendario económico de DailyFX. Hay muchísimos otros calendarios económicos que son muy buenos. La idea es basarnos en las fuentes que son lo más confiables y seguras posible. Entonces, este es el calendario económico. Acá tenemos todas las noticias de esta semana, desde el domingo 12 de noviembre hasta el día de mañana, viernes 17 de noviembre. Como vemos, ya hay muchas noticias pues, que se han desarrollado durante el transcurso de la semana. Y tenemos todas las noticias pendientes del día de mañana, viernes. ¿Cómo es la forma correcta de interpretar nosotros las noticias que podamos ver en el calendario económico? Lo más importante es que se den cuenta que siempre que vean su calendario económico estén resaltados o que las noticias sean de los países más relevantes, es decir, que vean noticias de Japón, noticias desde el Reino Unido, de Estados Unidos, tal vez noticias desde China que pueden también afectar el mercado Forex, lo que es la zona europea, noticias desde Alemania, todo lo que tiene que ver con la Unión Monetaria Europea, noticias desde Portugal, obviamente desde Estados Unidos, desde Australia, noticias de Nueva Zelanda que puedan haber, de Suiza. Entonces, todas estas noticias de estos grandes países que mueven más que todo el mercado Forex, pues la idea es que lo tengamos filtrado para poder tener habilitada la opción de poder ver todas las noticias de estos países. Ustedes pueden ver noticias de otros países que no están habilitados aquí. Simplemente podemos ir aquí a filtros, en mostrar filtros, y podemos habilitar las opciones en las otras banderas de los otros países que nosotros queramos ver las noticias, pero pues nuevamente les repito, la idea es simplemente dejar los países más relevantes para nosotros poder tener un filtro mucho más destacado de las noticias. También podemos filtrar los tipos de noticias que queramos saber en cuanto al impacto que van a tener cada una de ellas en el mercado. Podemos filtrar solamente por noticias de bajo impacto, si queremos ver también noticias de mediano impacto o solamente noticias de alto impacto, o podemos dejar las tres seleccionadas para ver los tres tipos de noticias. En este caso vamos a dejar las tres tipos de noticias, le damos clic en filtrar resultados y vemos que cada una de las noticias que sale, pues cada una depende del volumen o de la volatilidad esperada en cuanto a esa noticia. Estas noticias eran de poca volatilidad, estas noticias de media volatilidad, este discurso por ejemplo, y hay noticias con estos tres signos de admiración de color rojo que significan noticias de alto impacto. Bien, entonces para nosotros poder interpretar el calendario económico, primero tenemos que tener en cuenta la zona horaria. Nuevamente tenemos que tener en cuenta la zona horaria, cambiarlo una vez ya tenemos pues nuestro usuario registrado en esta página. Vemos acá en la parte izquierda en horario, este es un horario colombiano GMT-5, es la hora en Colombia de cuándo fue o cuándo va a ser la próxima noticia. De acuerdo, entonces esta primera noticia fue a las 6:50 de la tarde. Luego cuando aparece acá este chulo, esta marca
que ya salió la noticia. Luego tenemos la bandera del país, de donde es la noticia, la divisa de ese país. Tenemos la noticia como tal, qué tipo de noticia es. Tenemos el volumen o la volatilidad esperada en el mercado de esa noticia. Ya sabemos que si tiene un signo de admiración y está de color amarillo, es poca volatilidad esperada. Dos signos de admiración y color un poco naranja, tenemos volatilidad moderada a media en el mercado. Y si tenemos los tres signos de admiración de color rojo, esperaríamos una alta volatilidad del mercado, que esa noticia pueda mover con bastante fuerza el mercado. Tenemos un volumen, o perdón, un dato que va a ser el dato actual, que es al momento que sale la noticia, un consenso, que es un dato esperado, y un dato anterior, que es el dato inmediatamente anterior a esa noticia. Puede ser del mes anterior, del año anterior, dependiendo de qué tipo de noticia se trate. Entonces, por ejemplo, este tipo de noticia, tenemos la tasa de inflación doméstica, Y o Y, esto quiere decir año a año, desde octubre de este año a octubre del año pasado, la tasa de inflación doméstica para la economía de Japón. Entonces, si no sabemos muy bien qué quiere decir esta noticia, cómo puede afectar el mercado, nosotros podemos pasar nuestro mouse por encima de la noticia, le damos clic a la noticia y aparece una pequeña descripción de la misma. Dice, por ejemplo, el Banco de Japón publica esta medida de precios de bienes comprados por corporaciones domésticas en Japón. El índice está relacionado con el IPC y es un indicador sobre los cambios en los costos manufactureros e inflación en este país. Esta última parte es bastante clave. Una lectura superior al consenso del mercado es alcista para el yen, mientras que una lectura inferior es bajista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antes de tener la noticia, antes de que haya salido la noticia, obviamente aquí van a faltar algunos minutos para la noticia cuando no haya salido y este dato actual pues todavía no va a estar. Entonces tenemos el dato anterior y el consenso, es decir, que el dato anterior era de un 3% o fue de un 3% en cuanto a la tasa de inflación doméstica y el consenso es el dato esperado, es decir, se espera que el dato sea mayor al dato anterior. Entonces, de acuerdo a eso, si se cumple el consenso o si la noticia cuando sale es inclusive mucho mejor que el consenso, pues esto debería ser alcista o tomado por el mercado como alcista para el yen japonés. Por el contrario, si la noticia al momento de salir, así el consenso se tenga mayor al dato anterior, la noticia es lo que nos importa, que es al momento que sale. Si esta noticia es igual al consenso o menor a él, entonces se esperaría una lectura inferior para el yen japonés, lo cual sería bajista para para esta misma divisa. Entonces, así de esta manera es que nosotros podemos interpretar las noticias, saber un poco con antelación a la misma cómo puede afectar a un par de divisas en especial. Sin embargo, tener en cuenta no operar justo en el momento en que salga una noticia y más si es una noticia de alto impacto, ya que a veces aún así tengamos nosotros un dato esperado, un consenso, un pronóstico, no confiarnos de ese pronóstico porque a veces el dato puede inclusive salir mucho mejor que el pronóstico, pero el par coger y tomar dirección hacia otro lado. Entonces, al momento de nosotros operar en noticia, pues es básicamente estar jugando la suerte, estar jugando una intuición de una información que de hecho no conocemos. Tenemos simplemente un dato consenso, un dato pronóstico, un dato previo, pero no con certeza no podemos saber qué va a pasar y qué vamos a esperar en el mercado. Inclusive en ocasiones también hay veces que el mercado, el dato actual para una noticia de alto impacto es muchísimo más alto que el dato previo o inclusive que el consenso y esto debería ser alcista para ese par y por el contrario toma fuerza y dirección bajista justo en el momento que sale la noticia. Entonces son factores que tampoco nos podemos explicar, sin embargo pues son datos e influencias externas que nosotros desconocemos y que no tenemos que tampoco preocuparnos por tratar de conocer todo cómo va a pasar exactamente. Lo que podemos hacer es siempre filtrar pues, las noticias de más volatilidad, de mayor volatilidad. Lo podemos hacer acá en mostrar filtros nuevamente. Seleccionamos la opción donde estén solamente los tres signos de admiración, el color rojo, le damos filtrar resultados y nos aparece únicamente todas las noticias de alto impacto para la semana.
y concentrarnos en esas noticias. Ya sabemos entonces que al momento que vaya a haber este tipo de noticias, si nosotros tenemos ya nuestro tiempo restante, faltan de pronto media hora, una hora para que salga la noticia, entonces más bien alejarnos un poco de ese par de divisas que va a afectar la noticia, esperar a ver qué pasa con la noticia, qué sale la noticia, cómo el mercado responde a ella y nosotros ya poder tomar alguna posición o poder tomar alguna hipótesis de acuerdo a cómo se mueve el mercado. Sin embargo, no tratar de buscar ganancias rápidas simplemente al tratar de especular con una noticia, porque esto puede tener también consecuencias catastróficas, así como puede ser la operación de su vida, en la cual pueda doblar la cuenta, triplicar la cuenta en un solo minuto, también puede borrar su cuenta en un solo minuto. Entonces tengan muy en cuenta estas noticias de alto impacto en los calendarios económicos. Si bien algunas son de alto impacto y espera uno a que salga el dato actual, y sale el dato actual y tampoco el mercado se mueve y no mueve absolutamente nada, pues son cosas que pueden pasar. Es decir, son datos que nosotros no conocemos, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, simplemente tenemos que estar atentos a ellos y saber que van a estar ahí. Entonces, nuevamente pueden filtrar su calendario económico por las noticias de más alto impacto. Tener en cuenta el horario, cuándo va a ser, en horario colombiano, ya sabemos cambiar la zona horaria a GMT-5. Tener en cuenta el tiempo restante, también en cuántos minutos va a ser la noticia y así mismo ustedes puedan reaccionar a ella. Entonces, como vemos acá, ya tenemos muchos datos o muchas noticias que han salido con un dato anterior, un dato previo, un consenso y un dato actual. Podemos, por ejemplo, mirar esta noticia, índice de precios al consumo de la zona europea, que fue el día de hoy, jueves 16 de noviembre a las 5 de la mañana. Podemos ver un poco la descripción de la noticia. Dice, este indicador lo publica Eurostat y captura los cambios en los precios de bienes y servicios. El índice de precios al consumo es una manera efectiva de medir las tendencias sobre compra e inflación en la eurozona. Una lectura superior a lo esperado es alcista para el euro. El dato anterior que teníamos era 1.4%, el dato consenso que teníamos era 1.4%, es decir, no se esperaban cambios, y el dato actual salió justo como se esperaba, es decir, 1.4% y no se esperaron cambios. ¿Cómo reaccionó el euro ante esto? El euro el día de hoy estuvo tomando un poco de dirección y fuerza bajista. Entonces, esta es la manera de nosotros poder concentrarnos en el calendario económico, saber cómo interpretar las noticias y saber si es buen momento para invertir en un tipo de mercado en específico o alejarnos de ellos porque viene de pronto una turbulencia con una noticia de alto impacto que nos puede afectar nuestra operativa. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, si tienen alguna duda, alguna inquietud, comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico contacto@tac.trade. Visiten nuestra página web también www.tac.trade y como siempre que tengan un feliz día de trading.